que tiene la facultad de poder ver lo que va a ocurrir o la energía de las cosas con base en números. Otra de las formas o de las cosas por las cuales Gregory Grabovoi se volvió famoso es porque empezó a curar gente. Somos materia y energía, y también ya estamos de acuerdo que somos información. Ese campo de información, lo que Grabovoi sostiene es que nos permite ser co-creadores de nuestra realidad. La primera secuencia, o una de las primeras secuencias que Grabovoi recomienda, es justo una secuencia numérica, que es una cadena de números que está orientada a cambiar vibración negativa a positiva. Y algunas cuantas reglitas para que funcionen es que se debe decir dígito por dígito. Por ejemplo, hay una muy famosa que mucha gente ocupa, que es la 520. Por ejemplo, esa 520 es dinero rápido. Por ejemplo, hay una fórmula que él llama fórmula química del amor, fórmula química de la felicidad, ¿no? Y hay también una fórmula que es la fórmula resuelve todo. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué horas vean este programa. Bienvenidos a su programa Me Cuadra. Está conmigo Emilio Mesa, su servidor Enrique Arriaga, y hoy vamos a tener un tema que, híjoles, por lo menos para nosotros ha sido muy enigmante, porque se trata de números de Grabovoi. Está con nosotros el maestro Esteban Ángeles. Sí, yo sé. Hago una pausa de suspenso. Esteban Nicanor Ángeles, porque tenemos que darle el nombre completo. Esteban Nicanor Ángeles Hernández, que, bueno, él es actuario, matemático, maestro en finanzas, maestro en no sé cuántas más maestrías tiene. Una persona muy preparada, pero tiene un interés particular por la numerología y por los números de Grabovoi. Y es lo que hoy nos va a interesar preguntarle a Esteban. Bienvenido, Esteban. Hombre, gracias. Bienvenidos. Y Emi, te cedo la primera pregunta. Mi querido Esteban, bienvenido nuevamente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una serie de Grabovoi? ¿Qué son los números de Grabovoi? En pocas palabras, yo no sé nada. ¿Qué son? A ver, no, pues de entrada, muchas gracias a ambos por invitarme a su programa. Sé que cada vez están teniendo cada vez más foro y gente interesada en sus temas. Antes de empezar con lo de los números de Grabovoi, me voy a echar un paso para atrás y les voy a platicar tantito de quién es Grabovoi. Ok, perfecto. Grabovoi es un profesor, es un doctor ruso. Su nombre es Gregory Petrovich Grabovoi. Es una persona que sigue viva, nació en 1963, o sea, tiene 60 y tantos años. Como les decía, es ruso, nació en Kazajstán y pues es conocido por sus números, pero lo interesante es que él es una persona que tiene como esta, no sé cómo llamarla, como esta dualidad que para mí también es muy atractiva, porque no es muy común, o está siendo apenas más común, que es una persona científica, es doctor en física y en matemáticas. Uh-huh. Y tiene trabajos de lo que se presume que es mucho como ingeniería aeronáutica, pero pues bueno, y tiene muchos trabajos en ese sentido, pero tiene la peculiaridad de que desde muy niño se le han atribuido estos dones de clarividencia, ¿no? Estos dones de poder ver lo que pasa o lo que puede ocurrir, que él sostiene que todo el mundo tenemos ese don, que más bien debemos trabajarlo, pero es bien curioso porque, pues por un lado, con esa faceta científica se ha dedicado, es uno de los precursores de esta disciplina que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con la ciencia, incluso le llaman ciencia espiritual, ¿no? ¿Y por qué? Porque resulta que con esta clarividencia, él ha mencionado mucho en sus publicaciones o en entrevistas que llegó a dar, que tiene la facultad de poder ver lo que va a ocurrir o la energía de las cosas con base en números. Okay. Si le quieren poner una connotación gráfica, imagínense que yo me imagino que él es como el Neo viendo números por todos lados. Esos números que caen cuando de la Matrix. Él lo menciona que puede ver
digamos, de alguna forma, la energía, la vibración de las cosas con base en números. Ujú. Y con base en esos números es que puede determinar cómo es su vibración, digamos, como lo dice su ADN molecular, ¿no? Entonces, hay una anécdota, una de tantas, que a mí me llama mucho la atención, que resulta que fue llamado por el gobierno ruso para que les ayudara a determinar o a darle cierto mantenimiento a sus aviones, ¿no? A su flotilla de aviones. Entonces él, en vez de uno diría, bueno, si me invitan a ver, pues tengo que ir a ver dónde están los aviones y hacer como un plan, ¿no? De mantenimiento. Pero a cambio de eso, lo que les dijo es, mándenme mejor el listado de aviones con su equivalente a lo que es como el número de placa, ¿no? Digamos como el número de serie, que corresponde a cada avión, pues, que es una cadena numérica como de hasta unos 20 dígitos, pero se lo hicieron pasar así tal cual, se lo hicieron pasar en un documento, el avión tal, su número tal, y él con esa clarividencia pudo ver qué le dolía al avión, solamente viendo su pura cadena de números. Pero esto sería como basados en la vibración de cada número y que se juntan o qué. Entonces, no, imagina, pues es que tiene que ver con, o sea, lo que dice es que cada número guarda información. A ver, me voy a echar otro paso para atrás. Resulta que siempre hemos sabido, ustedes como ingenieros lo saben, que en realidad todo está hecho de materia, ¿no? Y luego pasó un buen rato y dijimos, no solamente es materia, sino también es energía, ¿no? Y de ahí vino toda esta serie de postulados, que no se crea, no se destruye, sino simplemente se transforma. Pero hay una corriente no tan reciente que también dice, y es lo que también sostiene Grabovoi, es que no solamente somos materia y energía, sino también somos información, ¿no? Entonces se forma todo este campo informacional que guarda un cierto orden, ¿no? Que puede ser descifrado a través de los números. La verdad es que estamos acostumbrados a que los números los vemos como símbolos con los cuales aprendimos a contar. No me cuenta. Hace rato que me presentaba Enrique, pues sí decía que estudié matemáticas, estudié actuaría y aprendí los números como solemos aprenderlos. De la manera clásica. Pues sí, o sea, que son unos símbolos con los cuales nos ayudan a contar, cuantificar, a medir, si te metes un poco más a modelar, ¿no? Dependiendo. Pero resulta que también tiene una connotación, déjame decirlo así, esotérica, como oculta, que ya no es tan oculta, que en realidad guardan muchísima información sobre la vibración de los fenómenos, de las cosas. Esto es una concepción totalmente pitagórica. Y bueno, el mismo Grabovoi sostiene esto, que hay una forma de entender la realidad del universo a través de los números. Entonces, como tal, su corriente o su teoría no tiene que ver con numerología, pero está basada en los conceptos de numerología, desde el punto de vista de que los números guardan una cierta vibración. Ok, entonces, si te entiendo, es, vamos a decir, pones, no sé, en el caso de los aviones, que ves, al avión le duele de tal cosa dependiendo del doctor, porque se genera una vibración específica con toda esa serie de cadenas. Correcto. De hecho, aterrizado a nosotros, nuestra vida está rodeada de números. Ok. O sea, desde la parte más banal, desde la distancia que hay entre tú y yo, o tú y ciertos objetos, hasta, por ejemplo, tu fecha de nacimiento, tu edad, no lo van a creer, pero incluso hasta tu número de celular dice mucho de ti. Caramba. Nada es casualidad. Y yo que lo ando dando por todos lados. Independientemente de que sintamos cierta atracción, suele pasar que a veces te gusta más un cierto número que otro. En realidad tiene una explicación. Nosotros mismos, a ver, si el universo puede ser entendido a través de números, y no somos parte de ese universo, y también tenemos números asociados a nuestra vida, también puede ser explicada nuestra vida con base en esos números. Okay. Entonces, en este caso, lo que Grabovoi sostiene es que una forma de entender la vibración de las cosas es mediante esa vibración de los números. Y él, con esa capacidad que tiene, que cuentan que de clarividencia, y poder ver todo con números,
En particular, esta anécdota que te cuento es porque pudo ver con el número asociado al avión, que es único, su número de motor, su número de serie de algo, pudo saber o pudo ver a lo que era propenso fallar el avión. Entonces, el reporte que les entrega el gobierno ruso es avión por avión, con base en eso que vio esos números, qué era lo que tenía como falla, o qué plan de mantenimiento debía tener. Okay. Pero pues, obviamente, ¿no? Yo lo cuento, lo escucho, lo leo y a mí me causa cada vez más interés. Pero imagínate a la gente que recibió ese reporte. Entonces lo que hicieron fue ir al avión, sí, lo que iba a preguntar, y revisar lo que Grabovoi estableció, y resulta que le atinó a todo. Okay. Que sí, el avión traía fue un diagnóstico el que les entregó, porque lo que estaba ocurriendo de manera real es que sí había muchas averías en los aviones. Es como darle su foda, ¿no? Sus fortalezas y habilidades a través de los números. Si te echas para atrás tantito, te das cuenta que no es tan... A ver, ¿qué hoy ocurre, no? Tú vas, por ejemplo, a un laboratorio de análisis clínicos, te hacen una muestra, vamos a hablar la más típica, la sangre, y con base en ciertos análisis, al final del día lo que hacen es contar. Te significan que lo que te investigaron con ciertos reactivos, ¿en qué rango se encuentra? ¿No? A ver, tus glóbulos blancos, glóbulos rojos, nivel de no sé qué, proteínas y esas cosas, al final del día te lo significan con números. Claro, hay una metodología, hay todo un tema ahí seguramente del laboratorio clínico, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final del día hay un diagnóstico de ti con base en una serie de tributos que terminan siendo números, ¿no? De hecho, hasta tal cual el análisis pone lo que están viendo, el valor, digamos, normal, su rango y tu valor propio. Entonces tú te encargas de ver si estás por abajo del mínimo, por arriba del máximo o estás en medio. Y ya el doctor me dice, pues mira, estás como... Claro, aquí es algo multivariado, porque no nomás te observan una cosa, te observan varias cosas, ¿no? Imagínatelo algo así, pero pues puesto con esta clarividencia que tiene el doctor Grabovoi, en particular para este tema de los aviones. Okay. Entonces, resulta, es una de las anécdotas que tiene, y lo que a él se le ocurrió, o sintió, yo lo llamo como que él sintió ese llamado de poder aterrizarlo a las personas en cuanto a las enfermedades, en cuanto a los... A ver, aquí nos vamos a algo más profundo. Finalmente, si somos vibración, si aceptamos que somos vibración, que somos energía y que somos información, pues somos un sistema, finalmente, ¿no? O sea, estamos conformados, de hecho, por varios sistemas. Sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema... Entonces, lo que sostiene el doctor, de entre tantas cosas que ha hablado, es que hay un concepto aquí de que todo está en orden, todo está o debe estar, fue concebido de acuerdo a cierta norma, ¿no? De hecho, él le llama así, le llama la norma, ¿no? La norma del creador. Independientemente de quién creamos, es lo que sostiene es que hay un orden en el cual las cosas o el universo fue concebido, ¿no? Y de nuevo, siendo parte de ese universo, pues todo está de acuerdo a esa norma. Esa norma puede ser descifrada de acuerdo con los números, ¿no? Y entonces lo que él sostiene es que cuando algo hace que este fenómeno, objeto, persona, lo que sea, salga de esa norma, hay una desviación, ¿no? Entonces, dice, si en el orden puede ser visto o interpretado para él con números, en la medida que algo se salga de esa norma, de ese orden, si tú vuelves a activar esa secuencia, que es la que trae guardada la información de que estás en orden, puedes volver a hacer que lo que se salió de la norma regrese a ella. Entonces, dice, la enfermedad no es más que salirse de la norma. Y la salud es estar dentro de la norma, dentro de los cánones de orden, ¿no? Entonces, el primer trabajo que realizó en ese sentido, como algo de una aplicación, fue desarrollar una serie de secuencias. Él no les llama códigos, ¿no? Les llama secuencias numéricas, pero que están asociadas a cada una de las partes de tu cuerpo. Por ejemplo, hay una secuencia numérica que es del riñón, del pulmón,
¿no? De estómago, de oreja, de cabeza, etcétera. Entonces hay un número muy completo. Ahorita en una pausa les enseño el libro que publicó, que yo tengo, pero ya traducido al español, que incluso se llama Números que curan. De entrada, pues es muy atractivo cuando tú escuchas números que curan, ¿no? Sí. Porque estamos acostumbrados a que lo que te cura, pues es la medicina, ¿no? Esta connotación de pastillas o jarabe, lo que sea, ¿no? Pero nunca te imaginas, o al menos yo, que hubiera una secuencia de números que te curaran, ¿no? A ver, tomen en cuenta, yo sé que ustedes tienen formación académica, ingenieril, ¿no? En mi caso, matemática. Hemos estado rodeados de números prácticamente toda nuestra vida, con esta connotación que hemos hablado. Pero a mí en particular, pues nunca me había imaginado o nunca me había fijado, a pesar de haber estudiado hasta el cansancio a Pitágoras, que tuviera esta connotación los números, al grado de que te pudieran incluso curar. Entonces, otra de las formas o de las cosas por las cuales Gregory Grabovoi se volvió famoso es porque empezó a curar gente. Y hay muchísimas, ¿cómo le llaman? Testimonios de personas que llegaron pues, de todo, con cierto tipo de enfermedad, algunas terminales, o algunas ya con un diagnóstico medio de incurables, y el doctor, con base en sus secuencias y tratando a las personas, las curó. O hubo una mejora totalmente importante que no habían podido obtener con la medicina tradicional, ¿no? Ahora, aquí bien importante, como muchas de estas prácticas, lo importante es que no cae tampoco en el sentido entonces dejar todo a un lado. En este caso, yo creo que no sustituye a la medicina. Todo se ayuda. Pero vino a complementar muchísimo los tratamientos que seguían las personas, ¿no? Entonces, aún no respondo a lo que me decías de las secuencias, pero quiero aprovechar porque ¿cómo fue que llegó a mí estos números de Grabovoi? La verdad es que aparte de ser un apasionado de los números, desde el punto de vista de numerología, resulta que hace unos cuantos años tuve un problema fuerte que tuve que experimentar por cuestiones de trabajo, ¿no? De esos que realmente te estresan, ¿no? Que incluso hay dinero de por medio. Se mueven. Que, pues sí, de que si había una consecuencia mayor, estábamos hablando de muchos millones de pesos, ¿no? Y no porque fuera necesariamente mi responsabilidad o mi culpa, pero en un proceso con mucha gente y de un error, se fue haciendo como una nube, una bola de nieve, y pues sí fue creciendo. Fue algo que me estresó demasiado. Y pues ya se imaginarán, ¿no? De que te sientes realmente en un callejón sin salida, mucho estrés, muy abrumado, y de repente yo ya sabía un poco de esto de numerología, pero no sabía de esta aproximación que daba el doctor Grabovoi. Y pues me llega a mis manos, ¿no? Pero me llegó con toda esa historia que te cuento de ciertas secuencias que te ayudan a resolver problemas. Entonces, pues sí, o sea, imagínate, o sea, ya teniendo una aproximación de numerología, te llega como la duda, ¿no? De ¿cómo es posible? ¿No? Entonces empecé a indagar más en ello. Y más al rato vamos a ver, hay unas secuencias específicas para resolver problemas. Y de hecho te lo dicen, secuencias numéricas para resolver problemas estresantes. Yo sentía que me hablaba a mí, ¿no? Es curioso que una vez uno siente que tiene el monopolio de los problemas. Sí. Y pues antes de empezar a indagar e investigar, pues practiqué esas secuencias. Y para mi sorpresa, la situación se resolvió. Se resolvió, no de la nada, pero sí mostró en muy poco tiempo avances que se fue abriendo el camino. Que se fue resolviendo. Cuando en un momento parecía que no tenía salida. Entonces, pues obvio, en el momento es algo que te llena mucha digamos, de tranquilidad, pero ya un poco en la paz dije, bueno, a ver, ¿por qué funcionan? ¿No? ¿Qué fue? O sea, ¿qué es? Pues eso ya me obligó bueno, no obligar, pero sí me llevó más bien a tratar de investigar. La motivación de qué pasó aquí, ¿no? Cursos, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando llegues a esos momentos en que se te prendió el foco,
La tradición aquí es me cuadra. Correcto. Sí. Te cuadró algo. Sí. De hecho, mi objetivo aquí es tratar de que les cuadre la información, ¿no? Porque yo sé que hay mucho. A ver, yo sé que estamos en un momento en el que se está como desenvolviendo mucha información que antes no la teníamos en la mano, ¿no? Eso está bueno, pero lo malo, si es que hay algo malo, es que hay tanta información que luego no sabemos saber cuál es verdad y cuál no. Yo creo que una buena forma de saber si algo te cuadra es darte chance de ver cómo te hace sentir antes de y después de, ¿no? Hablando de una práctica, ¿no? Digamos. Entonces, pues sí, en este caso, cuando me entero, más allá de la desesperación, porque algunas veces yo creo que tú mismo te pones el pie, ¿no? Con tus sentimientos, y puede ser que haya mucho el deseo de que algo se resuelva, como en este caso. El principal indicador es cómo te hace sentir después de que empiezas a practicar, ¿no? Claro. Y te termina cayendo el 20, termina cuadrando, ¿no? Qué bueno, hombre, porque en el fondo, pues sí, la verdad es que entra. Sí, termina dándole esa cuadratura al círculo, ¿no? O el círculo al cuadrado. Pero yo creo que es un buen indicador. A mí en particular esto, pues me cuadró, ¿no? No sé si porque realmente me encontró. Eso es. O sea, yo me encantaría decir que yo, al contrario, me salió un chispazo y fui y lo busqué. No, a mí creo que me encontró. Te encontró, viste el resultado con tu estudio, con tu conocimiento, encontraste algo que te llevara precisamente a decir, me cuadra. O sea, te convierte en una posibilidad. Tengo esta información académica, tengo esta información que me está explicando dentro de lo que estoy investigando de Grabovoi, tiene sentido donde lo puedo conjuntar, y entonces ahí fue donde te cuadro. Sí, correcto. Bueno, ok, ya llegamos a la conclusión de cómo te cuadró, cómo te llegó Grabovoi, cómo lo conjuntaste con tu conocimiento, pero dentro de la explicación hubo algo que me llamó mucho la atención. Habla de la norma, de que todo debe estar dentro de la norma o del, supongo que de una secuencia o de una vibración como tal. Y cuando esto se sale de la norma, hay ciertas series de números que puedes utilizar por medio de Grabovoi para corregir y regresar a la norma. Correcto. 1. ¿Cómo sé cuál es la norma? Obviamente ya nos explicaste que si uno está enfermo, estás fuera de la norma. Pero ¿qué tan alejado estoy de la norma? ¿Qué tan cerca? ¿O no importa? O sea, no sé, por decir algo, la norma en una enfermedad de, por así decirlo, de riñón es 5. Yo estoy en 6, estoy en 4, estoy en 3. ¿Hay forma de que yo sepa cuánto estoy alejado de la norma o no? No. Bueno, es decir, yo creo que esto más bien es como, eso sí es atribución propia. Yo creo que es más bien, eso sí es binario, o estás dentro o estás fuera. Okay. Recordamos que es como un rango, ¿no? A ver, ustedes, bueno, están más chavitos que yo, pero seguramente les tocó. Seguramente les tocó, por ejemplo, que para sintonizar una estación, pues era mucho de perilla. Sí. Entonces tú agarrabas, ustedes digo que les voy a platicar, le empiezas toda la vuelta y lo que sé es que estás tratando de sintonizarte con la frecuencia, ¿no? Y la frecuencia es un rango. Si lo pusiéramos en una recta, ya tú tienes como un rango y partes de un punto hasta que llega un momento donde estás, ¿no? Es más, lo que ocurre es que se escucha mucho no sé cómo llamarla, la estática. Sí. Llega un momento donde incluso te estás aproximando a lo que quieres sintonizar hasta que se escucha nítido. Claro. Igual es muy relativo, pero también es muy digamos, audible. Cuando le giras un poquito de más, se vuelve a salir. Y ya no estás, ¿no? E incluso si le sigues girando, llega un momento donde vas a empezar a agarrar, tú vas a escuchar lo que traías, no de manera clara, y agarras un poquito de la siguiente, ¿no? Algo así es estar en la norma. Ok. ¿No? Ok, entonces no importa el rango, si estás muy cerca o fuera de la norma, estás fuera de la norma. ¿Cómo funciona la serie? Mire, hay un principio, aparte del concepto de la norma. Perdón, antes, ¿qué es una serie? Una serie numérica, no. A ver, antes de hablar de la serie, también otro concepto que Grabovoi habla
es que somos co-creadores. Ok. Si finalmente somos materia y energía y también ya estamos de acuerdo que somos información, ese campo de información o ese campo informacional, lo que Grabovoi sostiene es que nos permite ser co-creadores de nuestra realidad. Ok. No sé si sepan, pero nosotros como personas tenemos diferentes tipos de cuerpos, ¿no? O sea, está el cuerpo físico, okay, material que puedo tocar, está el cuerpo energético, quienes dicen que es como tu aura, lo puedes ver, o sea, más bien, está como 5 o 10 centímetros engrosado de tu cuerpo físico, ahí es donde está la voluntad, ¿no? La energía. Ahí el cuerpo emocional, que todo el mundo pensamos que las emociones están en el corazón, pero ya se ha demostrado que no. Las emociones están o pueden estar en cualquier órgano de tu cuerpo. Okay. De hecho, para que se acuerden, seguramente sus abuelitas les dijeron, no seas higadito, ¿no? ¿Qué significaba eso? Pues que eres una persona muy enojona, ¿no? Es que es muy higadito. Eso porque siempre se ha tenido la concepción de que hay una relación entre las emociones y los sentimientos, o los órganos, perdón, ¿no? Bueno, está el cuerpo también mental, que de nuevo, todo el mundo pensamos que está en la cabeza, ¿no? Pero no, necesariamente. Está el cuerpo espiritual, ¿no? De alguna forma, que es lo que, pues donde está quienes dicen tu alma, ¿no? Y bueno, entonces todos estos cuerpos deben estar alineados, ¿no? Y de lo que hablan es que, pues, si lo viéramos como una pirámide, en la base está el cuerpo físico, en la parte alta está el cuerpo espiritual, y de alguna forma, pues, si tú estás mente sano, cuerpo sano, estás físicamente bien, mentalmente también, espiritualmente también, y viceversa, ¿no? Como que es un juego totalmente continuo. Pero lo que sostiene Grabovoi es que tú puedes ser co-creador de tu realidad, ¿no? Alineando esos cuerpos. Y hay quien sostiene también que muchas veces arranca con las emociones y los pensamientos, ¿no? Y está el típico ejercicio de no pienses en un elefante rosa. Y aunque tú no quieras, caes. Entonces hay un principio básico que lo que dice el Grabovoi es que casi el 98%, fíjate, el 98% de nuestros pensamientos son negativos. Ahora, solemos pensar que lo negativo es algo malo, ¿no? No necesariamente. Pero recuerda, si me aceptaron que esto de la frecuencia es un rango, pues hay rango positivo, hay rango negativo. Podríamos decir que una frecuencia más baja y una frecuencia más alta. Correcto. Entonces una frecuencia baja hace que tengas una energía baja. Okay. Y asociado con los pensamientos y sentimientos, pues son bajos también, ¿no? Y si tienes una frecuencia alta, tienes una vibración alta, tienes acceso a una energía alta y quiere decir que tus pensamientos y sentimientos son altos también. Entonces, pero si el 98% de tus pensamientos son negativos, e incluso no necesariamente de ti, sino de tu entorno, pues por algo estamos como estamos. Okay. Porque muchas veces nosotros mismos nos saboteamos. Entonces, la primera secuencia, o una de las primeras secuencias que Grabovoi recomienda, es justo una secuencia numérica, que es una cadena de números que está orientada a cambiar tu vibración negativa a positiva. Y miren, ahí hay un chorro de testimonios. La secuencia es 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Son de las pocas secuencias que Grabovoi propone que se pueden repetir en cualquier momento, ¿no? Ahorita después hablaremos cuántas veces o por qué no son. Pero de entrada en la primera secuencia que él dice que si tú estás ante una situación en donde te cachas, ¿no? Que estás teniendo pensamientos negativos. A ver, ¿qué puede ser negativo? Pues, por ejemplo, voy caminando o voy hacia mi trabajo y se me atraviesa algo y no voy a llegar a tiempo, ¿no? Y la primera reacción es, híjole, este tráfico, ya me estoy ¿cómo es posible? El de acá maneja muy lento, cosas así. Si tú aparte te des cuenta, empiezas a repetir en voz alta o en tu pensamiento la secuencia 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8, te vas a dar cuenta cómo de la nada, a ver, puede ser muchas cosas, que de repente te notas que ya estás como cantando, o que se te olvida, o que a pesar de la situación ya no estás
tan estresado como estabas. Ya tuviste un distractivo de alguna manera, ¿no? Pues de principio. Ujú. Pero te vas a dar cuenta incluso que de alguna u otra forma cambia tu sensación, ¿no? Eso es lo importante. O sea, hacer que te cuadre también. Me lleva a recordar un comercial de una marca de chocolates que precisamente sale, no sé, tiene un equipo de fútbol y ven que está jugando entre el equipo no sé, vamos a decir, es una mujer, es un equipo de hombres y hay una chica jugando y, ay, es que ¿por qué estás jugando mal? De seguro tienes hambre. Toma tu barrita de chocolate y, es que cuando traes hambre no eres tú. Supongo que es algo así, el utiliza esta secuencia para que regreses a ser tú, o sea, alineado, ¿no? No, pues a ver, en ese sentido, Grabovoi lo que dice es que esta secuencia de números 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8 es una secuencia que permite cambiar o polarizar este tipo de situaciones, ¿no? En mucha literatura lo que dice es cambiar situaciones negativas a positivas. Okay. En este caso, pues son tus pensamientos, tus sensaciones, pero puede ser también tus situaciones. Ok, entonces quiero creer que al repetir esa secuencia, lo que estás es una especie de terapia auditiva, terapia de audio por la misma vibración, ¿no? Una es esa, y la otra es que si esta secuencia guarda esa información, lo que está haciendo es implicar o co-crear que vuelva a regresar a la norma. Porque algo está distorsionado. Uh-huh. Estamos tratando como de sintonizar, como bien decías. Otra vez como si regresar. A ver, estoy en el rango, pero se movió la perilla y ya no estoy sintonizando exactamente en la estación. Ok. Entonces, lo que te permite la secuencia es volver a ajustar o volver a regresar a esa norma de que todo está bien, ¿no? O sea, hay incluso un tema de percepción. No, porque no puedes evitar que esté tarde. Uh-huh. No puedes evitar que se te atraviese algo en el camino. Pero lo que sí puedes evitar, si te das cuenta, es tu reacción. ¿Cómo lo percibes? Por eso es que eres co-creador de tu realidad. Okay. De tu propia realidad. Bueno, y aquí entonces, como todo buen ingeniero, no me dejará mentir aquí, que la pregunta sería, ¿y de dónde salen? ¿Cómo lo sacan? Bueno. Sí. Yo iba a retomar precisamente, pero ¿qué es la secuencia? Sí, bueno, a ver. Eso sí es de alguna forma como el secreto del Grabovoi. Ok. Porque, o sea, estos números, con esto que te contaba, que tiene ese don de clarividencia y de poder ver en las situaciones números, él con lo que cuenta es que tal cual se puso a ver, a apuntar, registrar esos números que él ve. Podemos decir que son hasta canalizaciones de números, ¿no? Hace rato le preguntaba tras cámaras que si han oído hablar de los números de Agesta. A mí esa es una pregunta que me hacen mucho, que si son lo mismo o en que son distintos. Yo no soy experto en los números de Agesta, pero lo que sé por referencias y amigos, que esos números le fueron revelados a una persona, a un colombiano, no me acuerdo el nombre, y quien se los reveló fueron seres de luz. Entonces esos números, al serles revelados, él los proporciona, él los socializa y los comparte con la gente. En el caso de Gregory Grabovoi, lo que él dice es que esos números él los puede ver. Okay. En todo caso, será una de las primeras diferencias, ¿no? Ya entrando en materia, yo lo que he escuchado es que los números de Agesta sí los repite cierto número de veces. Me parece es 45 veces. Ok. Así no sé. Los números de Grabovoi, lo que él dice es, a ver, las secuencias que yo comparto, su principio es un poco más de concentración, casi como de meditación, ¿no? A ver, yo he hecho esta que te digo, de ir caminando por la calle y de repente ciertas situaciones o pensamientos o recuerdos que me llegan, ¿no? Me doy cuenta que me estresan o me cambian de cierta, no sé cómo decirlo, de cierto estado en el que me encuentro, tranquilo, relajado, alegre. Siempre hay algo que me pone estresado, triste o que te saca como de ese estado, ¿no? Esta secuencia de que les hablo de 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8, tú la puedes repetir las veces que quieres en el momento que se te ocurra, pero sin olvidar
que esa secuencia lo que va a hacer es tratar de regresar a la norma, lo que en ese momento estás pensando. ¿No? ¿Se entiende? Ok, ¿tienes algún otro ejemplo de otra secuencia? Digo, porque si nos basamos ahorita nada más con esa, la podemos asociar al sistema psicológico que utilizan del ancla. Correcto. A ver. Y otra vamos a ver cómo funcionaría otra secuencia para regresar a la norma a otra situación. A ver, de entrada, estas secuencias, hay miles de secuencias de Dr. Gabovoy. Una muy conocida, es un poco más larga. De entrada, muchas preguntas también que me hacen es si me las tengo que aprender, ¿no? Yo creo que te las terminas aprendiendo con base tú empiezas a repetir, ¿no? Pero, porque hay secuencias que son hasta de 2 dígitos, y hay secuencias que son hasta de 8 o 10 dígitos. Creo que más bien su uso es lo que te hace que te la aprendas. De esta que te cuento, la desarrolló el Dr. Gabovoy y habla de otra, que es de 10, imagínate, el 10 a la menos 17. De hecho, la forma en como la repites es justo así, 10 a la menos 17. ¿No? Es algo muy parecido a la anterior, a la 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Pero la forma en que explica el doctor es que resulta que los cambios de luz natural, o sea, uno esperaría que la luz es un continuo, ¿no? Todo el tiempo está, y no, sabemos que son pulsos y tiene huecos. Esos pulsos, él dice que la diferencia que hay entre un pulso y otro es 10 a la 17. O sea, uno entre 10 a la con 17. O sea, si lo ves matemáticamente, el número es muy pequeño, muy pequeño, pero no es cero. Entonces, más bien no lo percibimos, pero es el espacio que se encuentra. Entonces dice que ese espacio justamente es el que se da entre tu pensamiento también. Entonces, en la medida que tú de alguna forma activas la secuencia, te estás como que 10 a la 17, moviendo algo, ¿no? Estás en la polaridad positiva, alineando tus pulsos, pues. Me encanta que les cuadre. Sí, me cuadra. Sí, es que sí baila, mija. Son de las pocas secuencias que le das explicación, de alguna forma. Y entonces son como equivalentes, el que tú llegues y actives la 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8 o a la 10 a la menos 17. En particular yo prefiero la 10 a la menos 17. Sí, es más fácil. Acabo rápido. De hecho, hace tiempo que un día platicando yo también con Esteban y hablando de una duda que había sobre la fórmula arregla todo, que no sé si ahorita sea el momento de platicarlo o no, pero la forma en que lo explica, porque también tiene una base matemática y de hecho geométrica, también fue así de, o sea, me cuadra cómo esta fórmula, que sí tiene una base matemática, busca arreglar las formas o llegar a la norma. No sé si estamos todavía en el momento de explicarlo o pues lo hacemos más adelante. Igual vale la pena. Resulta que dentro de todo este método que propone el doctor Gabovoy, o sea, primero, no es a base de repetición, sino a base de concentración, en lo primero. Lo segundo es, la mayoría de su método está basado en el desarrollo de estas secuencias numéricas que él desarrolló, que ha compartido, y algunas cuantas reglitas para que funcionen es que se debe decir dígito por dígito, ¿no? Por ejemplo, hay una muy famosa que mucha gente ocupa, que es la 5-2-0, ¿no? Por ejemplo, esa 5-2-0 le llama Gabovoy dinero rápido. Dinero rápido en el sentido de que luego tienes una urgencia y si tú activas esta secuencia que está relacionada con la abundancia, te llega dinero. O sea, a lo mejor te debía una lana y en el momento no te acordabas y te pagan, o han llegado, incluso me han contado mis testimonios de personas que, pues es que yo empecé y me encontré tirado un billete, ¿no? O sea, no necesariamente era por la cantidad que requerías, probablemente, pero el hecho es que se empieza a mover toda esta maquinaria de lo que es la vibración. Mucha gente me pregunta qué tiene que ver con lo de decretar, ¿no? Gabovoy dice, no es decretar, o sea, es más bien concentrar y volver a la norma, ¿no? La situación. Finalmente el dinero, como muchas cosas, también es energía. Claro. ¿No? Entonces, se debe decir dígito por dígito. O sea, no es 520, no es 520, no es 520, es 520. Hay algunas secuencias que el doctor incluso al momento de escribirlas tienen espacios, ¿no?
Por ejemplo, hay una que es la 519, espacio, 748. Esa secuencia, él la llama que es todo es posible, ¿no? En el campo informacional todo es posible. De hecho, es muy socorrida para, para terminar ciertas secuencias de cuando quieres arreglar un problema, ¿no? O tómalo en cuenta, incluso tiene hasta su aproximación metafísica, de que en realidad si estamos hablando de la norma, y la norma es la que marca el orden de todo, pues ya está hecho, ¿no? Sí. Ahora, si tú te sales de esa norma, pues hay varios caminos para regresar a ella, ¿no? A lo mejor no los vemos. Tenemos un problema, lo que queremos es que se resuelva, ¿no? Pero no sabemos muchas veces cómo se va a resolver. Entonces, lo que esta teoría dice es que esa norma o ese universo ya tiene delimitados todos los caminos que se pueden hacer para regresar a la norma. No es único. Entonces, esta secuencia, por ejemplo, al decir que todo es posible, como que te da ese chance de que haya un camino en el cual se pueda resolver eso que tanto te está angustiando, ¿no? Que se pueda. Entonces, les hablaba de esta, de la secuencia de todo es posible, tiene un espacio. El espacio, ustedes como ingenieros sabrán que como la música, los silencios, también es parte del sonido. Entonces él lo que dice es, si tú tienes una secuencia y ves un espacio, ese espacio también hazlo consciente. Y te sugiere, inhala. Que inhalas para que esa pausa que vas a hacer en el espacio también es parte, ¿no? De la misma secuencia. Sería, por ejemplo, 3, 4, 5. 2. Sí, es correcto, así es. Y no decirlo de corrido, por ejemplo, ¿no? También sugiere mucho que en tu secuencia, si bien hay secuencias para solo de cosas, tú te propones una intención. Y yo creo que ahí está lo bueno del asunto, que es bajarlo a tu cuerpo y ponerle intención. No nomás ponerte como merolico a repetirla y dejar que todo ocurra, digamos, ¿no? Mágicamente. Okay. Bueno. Ok, Esteban. Entonces, ya como bien lo dices, resumiendo esto, las series numéricas son un secreto que nos está regalando Grabovoi, por decirlo. Ok, y no es magia, tienen todo un proceso alrededor. Así. Si yo, no sé, la 520 decías, ¿no? La quiero usar. No es que porque yo diga 520, ya cayó el dinero. No. ¿Qué hay alrededor? ¿Cómo me tengo que preparar si yo quiero usar eso? Es una excelente pregunta. A ver, el doctor recomienda, él ha llamado, tiene una serie de protocolos justamente para hacer que las secuencias funcionen. Okay. A ver, lo ideal es arrancar, como les acabo de decir, te cuadra una secuencia y la empiezas a repetir, ¿no? Y seguramente vas a ver resultados y eso te va a enganchar más y demás. Pero en efecto, hay una serie de protocolos que hacen que esto acorte el camino, ¿no? En vez de que si la solución se iba a dar en 6 meses, probablemente se dé en 6 semanas. Entonces, hay un protocolo de activación que le llama protocolo de limpieza del pasado. O sea, es como la preparación para que esto funcione. Okay. Y también tiene un protocolo, tiene ese protocolo de limpieza, te dice, las secuencias van a funcionar en la medida de lo posible que tú hagas primero un protocolo de limpieza del pasado. Muy sencillo. Si nos da tiempo lo hacemos, Okay. con gusto. Y también tiene un protocolo de limpieza diaria. Esa sí la recomienda antes por las mañanas. La del pasado la recomienda cuando tú realmente te vayas a aplicar a activar las secuencias. Haces tu protocolo del pasado, haces tus secuencias de manera diaria o las veces al día que quieras, y a lo mejor suele pasar que lo dejas ciertos días, una semana, un mes, ¿no? Te sientes bien, lo dejas de hacer. Cuando lo retomes, se recomienda volver a hacer el protocolo del pasado, la limpieza del pasado. El que recomienda hacer cuando estás ya metido en realmente activarlos de manera diaria es un protocolo de limpieza diaria. Y también tiene algo que le llaman un protocolo del macrocomando. A ver, igual los nombres son muy rimbombantes, pero Grabovoi dice, como de alguna forma se trata, si te fijas, de pedir,
Porque, a ver, ¿qué es lo que todo el mundo queremos? Queremos salud, o bueno, en teoría deberíamos querer salud. Deberíamos querer abundancia, dinero, ¿no? Cuestión material, amor, ¿no? Relaciones armoniosas, etcétera, ¿no? En el fondo dice, se trata de pedir para ti, ¿no? Que de entrada es un proceso un poco difícil. Sí. Para algunos les es más fácil dar que recibir, y dentro de recibir está el pedir para ti. Pero también Grauboy dice, eso está bien, pero de nada sirve pedir para ti si no pides para otros. Okay. Entonces está como esa conciencia colectiva también. Y tiene este protocolo del macrocomando es para pedir por todos los demás. Es un protocolo que de hecho tiene asociada también una secuencia numérica que es la 319-817-318. Esa secuencia es muy poderosa como todas las demás porque lo que hace es pedir por la salvación de todos los demás. Pedir por la salvación de todo tu entorno. Por un colectivo, ¿no? Es correcto. Es que su trabajo empezó. Tiene una de las primeras publicaciones que tiene Grabovoi es orientadas al desarrollo armónico y la salvación global, ¿no? Él sostiene que de manera colectiva, a ver, si todo el mundo empezamos a trabajar en nuestra conciencia, recuerden que al final del día es una tecnología de la conciencia. Si la hacemos colectiva, él lo que sostiene es que podemos cambiar al grado de hasta prevenir desastres. Que como universo estamos totalmente expuestos, ¿no? Desastres naturales. Obvio, hay desastres implicados por el hombre, ¿no? Como las guerras. Pero él habla de que si cada uno podemos nuestro granito de arena cambiando nuestra conciencia, podemos hacerlo en el colectivo. Entonces también por eso dice, de nada sirve que pidas para ti si no pides para los demás. Okay. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, parte de su método, aparte de las secuencias, es que tú tengas concentración en figuras geométricas, como como cubos, conos, esferas, y también tiene una explicación. Ustedes acordarán que de todas las figuras geométricas están las figuras pitagóricas, están las figuras en 3D y demás. Déjame decirle, la mejor de todas es la esfera, porque finalmente viene un círculo, ¿no? Y viene toda esa explicación de que la esfera es la que optimiza el volumen, la esfera es la perfección, incluso hay una connotación con lo que es el creador, ¿no? Ese círculo infinito, ¿no? Y él lo que dice es, hay muchas secuencias o hay muchos protocolos donde te tienes que concentrar en figuras geométricas o en particular en una esfera. Y no solo eso, sino va también con la connotación de colores, en una esfera plateada, brillante, ¿no? En donde muchas veces tú vas colocando las secuencias mentalmente dentro de esa esfera. E incluso debes llegar al grado de poder tú mismo, con tu, déjame decirlo, imaginación, darle vuelta a esa esfera, ¿no? Solemos pensar que cuando alguien hace un método de concentración o de meditación, sea con los ojos cerrados, estos pueden hacerse con los ojos abiertos, ¿no? Que tú tienes, muchos de sus protocolos les llaman pilotajes, son asumiendo o imaginando que tú tienes pues es imaginando, pero en realidad es concentrándote en una esfera que está frente a ti, ¿no? De hecho, tienes que imaginar que la esfera es como de 1 metro de diámetro y que está frente a ti a unos 30-40 centímetros de tu pecho, ¿no? Y de hecho debes ser capaz de agrandar la esfera o de hacerla pequeña. Y incluso cuando él te sugiere que te concentres en las secuencias, te pide que lo hagas de manera viva, que lo hagas como con volumen. Que si te imaginas un 1, todos sabemos cómo se dibuja un 1, cómo dibujas un 8, lo hagas como esos globos metálicos, como 3D. ¿no? En realidad, que lo hagas vivo. Hay algo muy padre en ese sentido porque, pues sí, el método es de concentración, ¿no? Como decía mi abuelita, lo que te alivia en las medicinas realmente no es la medicina, sino es la disciplina de tomarte las horas. O a veces saben tan enfermo que pues prefieres que se te olvide ya lo que te dolía. Alguien me dijo alguna vez, es que es tanto lo que hay que hacer, imaginar y concentrarte, que en realidad que eso es lo que hace que funcione, ¿no? Yo tengo otra aproximación.
yo mi sugerencia siempre es pruébalo, Claro. siéntelo. Sí, y esa es la idea del programa, ¿no? Aquí no ni decimos que tengas la verdad absoluta, ni nosotros, ni los invitados, pero la idea de que encuentren la idea de que les cuadra esto, les vibra, sienten que esto les puede ayudar, investiguen. Al final también Esteban nos dejará su contacto por si quieren hacer alguna consulta o quieren algún número, alguna práctica, alguna secuencia, nos puede ayudar, pero esa es la idea, ¿no? Vívanlo, experimentenlo, ¿para qué? Pues para que de ahí vaya creciendo y vayan aprendiendo un poquito más, porque nosotros no podemos en el tiempo aquí dar las soluciones. Hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan, pero funcionan. Ni por qué funcionan, pero funcionan. Claro. Sí. ¿no? Yo creo que eso es lo relevante de este tipo de prácticas, ¿no? La gran ventaja es que es una alternativa, no es la alternativa. Uh-huh. Bueno, entonces, hace rato, entonces, en el fondo, el corazón del método es, por un lado, las secuencias, ¿no? Pero vista desde esa aproximación de concentración, mucho la intención, ¿por qué lo practicas? ¿Qué quieres trabajar en ese sentido? Hay un protocolo de secuencias que tienes que... O sea, tienes que alinear tu emoción con tu secuencia. Correcto. Sí, okay. Sí. También tienes que... Incluye la concentración en figuras geométricas, en colores, si no basta con una esfera plateada, y en las secuencias que quieres trabajar, ¿no? Ahora, hace rato Enrique decía algo bien... Me decía algo bien interesante. La mayoría del trabajo de Grabovoi está basado en secuencias numéricas. Y hay muchísimas, pero hay unas excepciones en donde ha establecido fórmulas. Por ejemplo, hay una fórmula que él llama fórmula química del amor, ¿no? Chan, chan, chan. Fórmula química de la felicidad, ¿no? Y hay también una fórmula que yo creo que ya es muy mencionada en internet, que es la fórmula resuelve todo. Uh-huh. Hay una fórmula que él estableció. Entonces, pues sí, a ver, no lo voy a mentir. De entrada, cuando yo lo escuché por primera vez, pues sí te causa así como hasta... Dice, quiero hacer todo, sí. Porque no la conocí, ¿no? Porque, bueno, y también te da a pensar, ¿no? Es, ¿para qué entonces todas las otras secuencias si ya están, ya arregla todo? Claro. Entonces te das cuenta que, o sea, ahórrame el camino, ¿no? Y dame sí. el principio. Pero no, te das cuenta que tiene que ver con toda una connotación, con una explicación, ¿no? Esta fórmula... A ver, aquí hay algo bien importante. La fórmula es muy sencilla, ¿no? Si tenemos luego oportunidad la podemos mostrar en pantalla. Uh-huh. Incluso aprendértela también lo es. Uh-huh. Sí, pero de nuevo, regresar a nada más como con todo el respeto, a tratar de serla como perico, no tiene ningún sentido. Sino más bien de que no olvides tu intención, sobre todo en lo que quieres arreglar. Uh-huh. Esta fórmula, si igual la platicamos desde ahorita, se llama, es la fórmula, le llaman resuelve todo, y se pronuncia así, se pronuncia G1 de G1 es igual a K1 subíndice I aplicada a pi. G1 de pi, ¿no? G1 de pi, perdón. Entonces, a ver, pues la podemos escribir, me la puedo aprender. Si estamos instalados en el que no importa por qué funciona, pero funciona, pues bueno. Explicaciones, he visto muchísimas, pero la que da Grabovoi es que, a ver, de entrada yo mencioné pi, uh-huh. Y sí, el simbolito que se pone es pi, ¿no? Yo no me acuerdo el número pi, pero 3.14, 15, 18, no sé qué, ¿no? Pero se acordarán que el número pi es un número totalmente relacionado a la circunferencia, uh-huh. O en este caso, a la esfera. Entonces, una explicación que da Grabovoi es que cuando las cosas se encuentran en la norma, en el control o en la ¿cómo decirlo? En el orden, gráficamente se puede ver referenciado a una circunferencia o a una esfera, desde el punto de vista de la perfección de todo, ¿no? Cuando pasan cosas que te sacan de la norma, lo que le pasa a esa esfera es que deja de ser perfecta y se empieza como a bollar. Empiezan a hacer, imagínalo como tu llanta, ¿no? Y en México es súper común el ejemplo. Tú puedes tener un carrazo y unas llantas súper buenas, pero ante una piedra o un bache, eventualmente va a empezar a dañar sobre, ¿no? Y de esa perfección que tienen, pues le va a empezar a salir como una abolladura, ¿no? Que en el fondo te das cuenta que es lo que nos pasa a nuestros ojos.
sea, los que tenemos astigmatismo es porque en realidad deja de tener esa curvatura que es perfecta y normal y empieza a tener como ondulaciones por donde entra la luz, ¿no? Los que tenemos astigmatismo. Astigmatismo. Entonces, lo que dice la fórmula es que cada uno tiene esa realidad y tu realidad se ha venido deformando por tus pensamientos, sentimientos, situaciones y demás. Entonces, debe haber una constante, matemáticamente hablando, que te haga rectificar tu circunferencia, ¿no? Y que deje de tener esa bolladura, que te la vuelva a poner otra vez perfecta. Entonces, desde el punto de vista operacional, los que alguna vez tuvieron oportunidad de ver eso, fórmulas matemáticas, pues es la aplicación de diferentes funciones. Por eso se dice G1 de G1. G1 en realidad desde ese punto de vista es una operación, es una función que se aplica a sí misma. Pero esa función, la Grabovoi le llama es la función de tu realidad, ¿no? Y al decir es igual a K1 sub i, pues muchos sabemos que en matemáticas esas K son constantes, son como le llaman tensores, ¿no? Que pues, es qué parámetro tienes que encontrar para cuando vuelvas a aplicar G1 de pi, obtengas otra vez. O no que te cuadre, sino ahora sí que agarre la forma, la llanta de nuevo. No es cuadrarla, ahora es que vuelva a tener su forma adecuada. Digo, eso es tratando de darle la aproximación, si quieres, operacional, funcional. Entonces podemos decir que no es que arregle todo, es que arregle una situación. Exactamente. Bueno, cuando yo investigué la fórmula, o sea, dentro de lo que les llama, o sea, ya nos explicó los pilotajes, entonces voy a hablar con ese lenguaje. Dentro del pilotaje, Grabovoi lo que te dice es, piensa en la situación, en cuándo falló y en cómo debería estar. Y entonces ahí es cuando aplicas la forma. Pero es en la situación, no es arregla todo porque sí. Bueno, y va más allá. O sea, incluso en la sugerencia que te hacen al momento de que tú hagas el ejercicio, es que trates de lo que tienes muy claro es el problema. Estás experimentando. Sí. ¿no? Y lo que tienes muy claro es que quieres que se solucione, ¿no? Lo que no tienes claro, y no tienes por qué tenerlo, es cómo se va a solucionar. Entonces, lo que te pide es que bajes a cuerpo la sensación de como si la situación ya se hubiera arreglado. Sí, que emociones como si ya estuviera arreglado. ¿Cómo te haría sentir el hecho de que cuando la situación que te está preocupando se arregle, ¿no? Y lo demás déjaselo al tensor. No déjaselo a la K, ¿no? Pero bueno, explicarlo así, aquí es un lujazo que nos estamos dando, el poder hablar, y espero que no sea muy rebuscado para el auditorio, pero en el fondo lo que creo que el gran mensaje es que sí tiene una explicación, si quieres un poco más robusta. El doctor cuando escribe, a ver, muchos, obviamente sus artículos están en ruso, hay muchas traducciones al inglés, muy pocas al español, del querer entender por qué funciona, ¿no? Pero como yo nunca le quito su connotación de don de clarividencia, entonces es donde para mí ya va más allá de lo que nos pueda explicar en ese sentido la ciencia, ¿no? De hecho, tiene una secuencia, esa no me la preguntan, no me la sé, que es bajo ese principio de clarividencia, de que tú puedes trabajar incluso tu clarividencia. Okay. A veces también solemos pensar que la clarividencia es la capacidad de ver el futuro, sí. No. Yo creo que tiene que ver más con una cuestión de intuición, ¿no? Del antes del me cuadra, el me late. También se ha dejado muchísimo. Sí. Ya hemos perdido, entre tantas cosas, la intuición, la capacidad de pensar con el ombligo, ¿no? Como decía mi abuelita. Entonces, pues sí, para un cierto sector, yo creo que sí es muy importante a lo mejor tratar de encontrarle. Porque a mí me preguntan, ¿es una ciencia? Para mí es una ciencia, ¿no? Pero las explicaciones o ya el tema conceptual, matemático, el por qué, híjole, yo creo que sí nos podemos dedicar tiempo de las vestiduras y saber si sí es cierto o no. A mí me gusta que plantees esta explicación precisamente para decir eso. O sea, no es nada más, es la fórmula, se oye bonita, no, o sea, matemáticamente, geométricamente, físicamente tiene un sentido, y por eso me gusta por eso que quería que lo explicara así, es decir, está el tensor y vamos a regresar a la esfera.
no es arregla todo de, sí, como pensábamos, ¿no? Así de, se me descompuso el coche, no, es, a ver, ¿en qué momento la situación se dañó y en qué momento la puedo cambiar? Y quería que lo aterrizara a esta parte matemática para darle un poquito de sustento, bueno, no un poquito, más sustento al estudio de las secuencias. Ok, Esteban, entonces, pues no nos vamos a arreglar el mundo, pero creo que puede ser una buena herramienta para aplicarse. No sé, me gustaría comprometerte a un próximo programa donde pudiéramos ver algunos ejemplos prácticos. No sé cómo. Con gusto. Perfecto. Claro. Ya lo vieron, amigos. Ya vendrá también. Ya vendrá en otro momento. Sobre todo porque también una pregunta que me hacen muy común es ¿para qué hay secuencias? Sí, esa vamos a dar un adelanto y respóndete tu pregunta. Sí, pues a ver, de los primeros libros que publicó Grabovoi está el que se conoce aquí, o no sé si en el mundo, como Números para curar, ¿no? Que es todo un compendio de números o de secuencias que fueron orientadas casi para cualquier tipo de enfermedad. Casi, o sea, son miles, eso es todo un libro de puras secuencias orientadas a la salud y lo dividen por sistemas. Por ejemplo, hay una secuencia específica para el sistema circulatorio, pero lo bajan a cada uno de los órganos, venas y todo eso, y entonces cada uno tiene su secuencia. Hay un número específico, una secuencia para el sistema digestivo, pero luego lo bajan al estómago, luego lo bajan al intestino, delgado, grueso y demás. Y también tiene un compendio de enfermedades como tal, de enfermedades de cada sistema. Por ejemplo, hay una específica para la gripa, hay una específica para, por ejemplo, la tos, cosas así, ¿no? Y la idea es que tú decidas en qué quieres trabajar. Y fue como empezó muchísimo su trabajo con la gente que trabajaba, con la gente que se acercaba a él queriendo curarse de esas enfermedades, ¿no? Pero bueno, también ha desarrollado secuencias, como decíamos hace rato, pues para lo que todos queremos, ¿no? O sea, hay secuencias desde muy espirituales, como paz interior, armonía en las relaciones, en la que les comentaba de clarividencia y cosas así, como secuencias para el éxito en los negocios, secuencias para abundancia, secuencias para resolver problemas legales, secuencia para resolver pues que haya flujo constante de dinero, liquidez y esas cosas así. Y también hay secuencias orientadas a la salud sexual, por ejemplo, ¿no? Hay secuencias orientadas a la armonía en las relaciones, que también es bien común, ¿no? O sea, pues, no somos solos, tienes alguna relación, pues entrada con tu familia, ¿no? Con amigos, con gente de trabajo, y pues uno no es monedita de oro. Le pasa algo, y también hay muchas secuencias en ese sentido. Hay secuencias para la salud incluso de las mascotas. A mí esas me llamaron mucho la atención, ahorita que está como muy esa conciencia, ¿no? de tener mascotas. Y también otra cosa que no mencioné es que Grabovoi propone, a ver, las secuencias se pueden trabajar de manera general de dos formas: de la forma pasiva y de la forma activa. Me robaste mi pregunta. De lo que hemos hablado muchísimo ahorita es de la forma activa, ¿no? A través de las secuencias, a través de las concentraciones, a través de las intenciones y conductas en los protocolos, ¿no? Eso no quita que en algún momento la que te acuerdes, la que ya te grabaste o la que tú te identifiques incluso, o la tengas parte como tu combo de secuencias, ¿no? Pero también hay quienes las practican de manera pasiva. ¿Qué significa eso? Así de sencillo. Anotarlas en un papelito y tenerlas tú. Guardarla como amuleto, ¿no? En tu bolsa, en tu ¿cómo se llama? Pues no tanto como amuleto, pero sí tener activa ese número, porque finalmente el número está vibrando. Está presente. Bueno, ya aquí donde. Me he topado muchísima gente que se las escribe en el cuerpo, se las tatúa. Yo no recomiendo tanto tatuártelas, pero sí escribirlas, por ejemplo, ¿no? Pero ya había escuchado que no es bueno tatuárselas. Pues, pero cada quien. Ajá. Digo, a ver, yo en particular, yo lo haría con algo no tan agresivo para el cuerpo, como una tinta.
Pero bueno, yo creo que ya es de cada quien. Pero lo relevante es más bien, Grabovoi dice, sí, te la puedes escribir en una parte del cuerpo. O sea, preferentemente la parte que quieres medio alivianar. O en general, o sea, puedes traer escrita un tema que tenga que ver con la abundancia, con las relaciones. A nosotros lo que se nos ha ocurrido, y veo que es algo muy socorrido también, es hacerlo en apuntarlo en tu botella de agua, por ejemplo. O sea, y ojo, dije de agua, ¿no? Para que tengas el agua, de alguna forma lo que activas es el agua. Estás como fractalizando, ¿no? Pues porque ahora, ¿quién va a estar en constante en contacto con la secuencia? Pues el agua, la botella. Y va a ser como tu medicina, ¿no? Cuando te la bebes, ¿no? Imagínate, incluso si la botella es de acero inoxidable, ¿no? Color plateada. Digo, puede ser de cualquier material, pero también sabemos que de los mejores conductores que hay, pues es el acero, ¿no? Entonces, puedes tú anotarla. Nosotros hemos hecho incluso botellas grabadas para que tú la tengas ahí con tu agua, la dejes una noche, unas horas, y al día siguiente, de manera consciente, tomes el agua con las secuencias que ahí tienes. Intencionada. Ya intencionada, ¿no? Un agua intencionada, un agua activada. Y también se ha visto muchos resultados en ese sentido. Ok, entonces, si yo voy a repetir una secuencia, ya con todo el proceso que lleva y todo, ¿la tengo que repetir en voz alta o mentalmente puedo hacerlo? Si tienes oportunidad de hacerlo, a ver, también tiene su granito de arena el que causa esa resonancia. Ok. Pero si no puedes, ¿no? Porque de nuevo, lo que importa es la intención. Puedes hacerlo, como decir, hacia adentro. Ok, perfecto. Totalmente. Mira, yo te voy a confesar, yo estando en el trabajo, en lugares donde a veces estás sentado, expuesto a gente, a ideas y todo ese rollo, yo incluso me he puesto a apuntarlas del mero momento. Si te acuerdas de ellas. O el truquito es que las tengas apuntadas y sin que te distraigas, ¿no? O sea, muchas veces la gente apuntamos, pero ¿cuántas veces nos hemos cachado que la gente nada más está haciendo garigoleos? Bueno, pues a lo mejor una propuesta es que en vez de que hagas garigoleos, ¿no? Mejor te hagas la secuencia. La secuencia. En el momento. O sea, a ver, creo que esto también tiene su grado de innovación, ¿no? Yo creo que lo importante es experimentar y hacerlo como te dé. O sea, yo conozco gente que incluso en sus post-its los pega en su pared y los trae constantemente. Recuerdo mucho el caso de una chica que me preguntó una vez que se vio una secuencia para bajar de peso. Le dije, pues, ¿qué crees? Sí la hay, ¿no? Siguiendo el protocolo, entonces ella me decía, no, pues yo me subo a mi bicicleta que tiene fija y tengo enfrente pegada la secuencia de para bajar de peso. Entonces dándole, está ella viéndola y recordando que es para bajar de peso, conecta la intención con algo que está haciendo físicamente, ¿no? Y más porque ella venía de un tema, me parece que hormonal, en donde ni con todo el ejercicio del mundo estaba bajando, ¿no? Entonces, pues después muy felizmente me dijo que eso le había ayudado. Qué bueno. No sabía por qué, pero yo dije, pues seguramente es la secuencia. Me ayudó, le cuadro. Así es. Entonces yo creo que sí, aquí hay un grado de echar la mente a volar, de no limitarse. Digo, siempre y cuando siguiendo los protocolos, ¿no? También otra pregunta que alguien me hacía, no sé si ustedes lo tenían pensado, es si hay números para hacer daño. Me dijo, no lo había pensado, pero es buena. No lo había pensado y no quisiéramos ser parte de. Claro, pero no, a ver, pero la respuesta es que no. No, porque no hay. Si la intención es regresar a la norma, claro, a lo positivo, pues sí, no llegas. Ahora, tomando en cuenta también que hay cosas que pensamos que son malas, como bien decías, no, lo negativo no siempre es malo, también lo negativo puede ser un aprendizaje. Pues también toman en cuenta que si no funciona algo que están haciendo, mejor pregúntense por qué estás viviendo eso. Porque puede, para la claridad mental. Ándale, puede ser un aprendizaje y va a seguir pasando hasta que no lo aprendas, ¿no? Para el entendimiento también, la secuencia. Entonces, bueno, esas son buenas. Así es, para el balance, el equilibrio. Entonces, la verdad es que sí, te digo, son muchísimas las secuencias que yo tengo la oportunidad de ver y seguramente he visto parte de todo el trabajo que he desarrollado Gregory Grabovoi, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación sería, pues eso que habíamos dicho, ¿no? Investiguen. Tratar de empaparse más del tema. No se queden con lo que escuchen, hay mucha información. De hecho, hay un instituto que se formó de investigación de Gregory Grabovoi en España. La ventaja es que está en español, entonces esto está en internet, también pueden ver, hay mucho material, hay muchos cursos, y yo veo que cada vez hay mucho más interés
por el tema. ¿Tú das consultas también de Grabovoi? Bueno, amigos, recuerden, Esteban da consultas en numerología, pero también das consultas en Grabovoi. Tanto en numerología como en números de Grabovoi he tenido la oportunidad de dar cursos, ¿no? Las consultas son, por ejemplo, en numerología son más para tu análisis numerológico, que también hay mucha información que no tiene nada que ver con Grabovoi, aunque parte del mismo principio pitagórico. Y con Grabovoi son más bien para prácticas en cuanto a estas meditaciones. Una ventaja es que también se puede como medio customizar, ¿no? Si tú sigues digamos el protocolo y en este momento puedes trabajar lo que quieras, pero también puede que las necesidades o urgencias sean distintas. O sea, en este momento a mí me gustaría trabajar más, o sea, en mis relaciones con los demás. Entonces se te puede sugerir un protocolo en ese sentido. Tú puedes dar ese protocolo. Así es. Okay. Así es. Y es una práctica, lo he dado incluso hasta grabado para que la gente lo pueda escuchar y llevarlo a cabo práctica. Lo he hecho escrito y también he dado cursos un poco más profundos de Grabovoi. Ok, ¿y dónde te pueden localizar? Voy a dejar mis datos. Sí, perfecto. Sí. Okay. Creo en celular, para WhatsApp, sobre todo, para poder ahondar más en la información. Perfecto. Incluso ya que me comprometí hace rato, lo que podemos hacer en una siguiente emisión es a lo mejor trabajar un poco más, aterrizar algunos de los temas. Claro, sí está. Realmente el año acaba de empezar, creo que el que casi siempre surge por estas fechas es el de abundancia. Podríamos ver las secuencias específicas para ello, ¿no? Ok. Analizarlas sobre todo también. Sí, claro, hacerlas. Perfecto. Bueno, amigos, con nosotros Esteban ya se comprometió a regresar. Recuerden, nada más tomen lo que les cuadre, lo que no les cuadre, pero les dé curiosidad, investiguen. Si tienen alguna duda, Esteban va a dejar sus contactos para que lo consulten. También va a estar abierto a contestar sus comentarios dentro del programa. Recuerden darle like, compartir el video, suscribirse al canal, eso nos ayuda mucho. Recuerden suscribirse. Esto fue Me Cuadra. Espero que alguna de nuestras ideas, alguna de nuestras preguntas les haya cuadrado. Estuvo conmigo Emilio. Mucho gusto, amigos. Nuestro invitadazo Esteban. Gracias. Y su servidor Enrique. Nos vemos la próxima. Que les cuadre. Que estén bien. Bye.